el trofeo que tenemos aquí, que recibirá la autora ganadora. No voy a leer el acta completo porque no vamos a aburrir, entonces simplemente dar las gracias a la presidenta del jurado, Raquel, que el pasado día 25 en un acto en Don Benito organizado por Don Benito Orgullosa, pues hizo una primera lectura del acta del fallo. Dar las gracias a los miembros del jurado, como bien digo, a Raquel Sánchez, la presidenta, a Esperanza Mancera, escritora, a Lupe Rangel, a Vanessa Sánchez, a Lola Calzado, a Miguel de la Cruz Sánchez y a María Sánchez Mena, todos ellos escritores y lectores. Se recibieron 105 trabajos en total, quedaron como semifinalistas 7, de esos 7 se eligió un ganador, que es el que vamos a hacer lectura esta noche. No fue La lluvia, presentado bajo el seudónimo A.M. Sullivan, y se seleccionaron 2 obras también, que también serán publicadas, los 3 en un pequeñito libro, titulado Ceuta Misteriosa, bajo el seudónimo de Frida, y La Sai, bajo el seudónimo de Niebla Azul. Los ganadores pues, del trabajo ganador, del relato ganador, su nombre es Andrea Íñiguez Pedrosa, de 28 años, de la obra seleccionada, Ceuta Misteriosa, su autor es José Viladés Fernández de Cuevas, de 48 años, de Logroño, y de La Sai, su autora es una chica de 25 años, Marta Vital del Palacio, de León, y Andrea Íñiguez, que no lo he dicho también, de Logroño. Y ahora sí, para hacerlo más o menos, pues van a ser 4 personas de la Asociación Torresunta los que van a hacer lectura de relato. Va a empezar Lola, le seguirá Chiqui, Mira José, Pepe y Lupe, y cerrará nuevamente Lola. Así que esperamos que os guste el relato ganador que ha elegido el jurado. No fue la lluvia. La lluvia golpeaba los cristales con su cadencia melancólica habitual. No caía con fuerza ni con calma, solo con ese ritmo desigual que emborronaba el paisaje bajo un cielo plomizo. Aimar apoyó la frente contra el vidrio empañado de la ventana. Sintió el frío, la humedad, pero no se apartó. Nunca supo si era el clima o el recuerdo lo que lo encogía al regresar al norte, aunque en realidad no estaba regresando, solo de paso. El cuaderno reposaba sobre sus rodillas desde que el tren dejó atrás la ciudad. Lo había abierto con la vaga intención de escribirle, aunque llevaban años sin hablar. Leo. Solo su nombre junto a la fecha. Debajo, unos tachones y media hoja en blanco. Se había ido hacía tanto que ya no distinguía bien qué había sentido entonces. Solo quedaban imágenes sueltas, pequeñas sensaciones que rozaban los pliegues de su memoria. El banco desportillado del andén, la forma en que Leo se encogía de hombros bajo la lluvia, su risa clara cuando le tomaba el pelo. Pasó el pulgar por el borde del papel, la tinta emborronada. Había presionado demasiado, como si esas 3 letras bastaran para romper algo dentro de él. Afuera, la niebla se enredaba entre los árboles. Los caseríos dispersos exhalaban humo tenue por las chimeneas. Para cualquier visitante tenía encanto. Para Aimar solo eran ruinas de sus recuerdos. También llovía cuando se fue, ese gris húmedo que se le metía en los huesos. Volvió a mirar la hoja en blanco. No escribió. No sabía por qué seguía intentándolo. Tal vez pensaba que, si lo ponía por escrito, dejaría de pesar tanto. O quizás solo quería dejar de arrepentirse de todo lo que no había dicho. Una voz distorsionada anunció por megafonía la próxima parada. Faltaban 3. Cerró el cuaderno despacio como si pudiera retrasar lo inevitable. La punzada en el estómago le recordó por qué estaba allí. Colocó la libreta sobre su mochila cerrada junto a la chaqueta. Tan solo necesitaba 2 días, firmar los documentos, entregar las llaves y desaparecer. Cuando demolieran aquella casa desvencijada, no quedaría nada por lo que volver a aquel pueblo, donde todo se sabía y nada se decía.
Aún así, se sorprendió buscando su reflejo en el cristal, esperando encontrar a la persona que había sido. Se revolvió los rizos rubios en un gesto inconsciente. Recordaba con claridad los días de vuelta del instituto. El tren de cercanías solía ir casi vacío a esas horas y la parada del pueblo era la última de la línea. Aimar se sentaba siempre en el mismo sitio, segunda fila junto a la ventana, y fingía leer. Leo subía 2 paradas después, auriculares puestos, la mochila colgando de un hombro y unos andares pausados que desafiaban el concepto de prisa. Desde la primera vez que lo vio, con el pelo oscuro y mojado cayéndole en mechones sobre la frente, vio algo distinto en él. Era un par de años mayor y tenía una presencia difícil de ignorar. Le llamaba la atención, sí, pero no por lo evidente. Era ese aire desgarbado, esa cara de no necesitar a nadie y esos ojos negros. Al día siguiente se sentó a su lado y ahí empezó todo. A veces saludaba con la cabeza, otras simplemente se dejaba caer en el asiento y se encogía en silencio después de un mal día. Nunca hablaba mucho, no hacía falta. Aimar lo admiraba con una intensidad confusa que se disfrazaba de todo, menos de lo que realmente era. Le gustaba cómo reía sin abrir del todo la boca, cómo fruncía el ceño cuando hablaban del abuelo, cómo parecía moverse al margen del mundo, y aún así siempre aparecía cuando más falta le hacía. Durante mucho tiempo pensó que era gratitud, luego necesidad. Nunca quiso pensar que fuera otra cosa. Leo lo ayudaba con el abuelo, traía medicinas del ambulatorio, subía leña o simplemente se sentaba con ellos durante horas. Al principio creyó que era por lástima, hasta que empezó a sospechar que también se quedaba por él, aunque ninguno lo dijera. Había días en los que deseaba con todo su ser que sus dedos se rozaran en el asiento del tren, o que Leo rompiera el silencio con esa voz baja que usaba cuando se ponía serio. Pero cada vez que sentía el impulso de dar el paseo, el pecho se le cerraba. Leo nunca lo presionó, nunca preguntó, pero a veces lo miraba como si ya lo supiera todo. Aimar empezó a pensar que esa era una forma muy cruel de amistad. El abuelo murió en otoño, una semana antes de que los castaños del camino perdieran del todo sus hojas. No lloró en el velatorio, tampoco en el funeral, ni al firmar los papeles con las manos temblorosas. Se movía por inercia, como si alguien hubiera desconectado un interruptor. Nadie se lo reprochó. Todos decían que era fuerte, que había estado a la altura, que su abuelo había estado orgulloso. Pero Aimar no se sentía entero, ni siquiera presente. 3 días después se fue al río, al rincón donde salía a esconderse del mundo. Un claro entre robles y piedras húmedas, con un banco improvisado que había construido con Leo hacía un año. Leo ya estaba allí, sentado, con las manos en los bolsillos, las piernas estiradas y la cabeza agacha, mirando el agua, esperándolo. No dijeron nada. Se sentó a su lado. La lluvia fina comenzaba a filtrarse entre las hojas. El río murmuraba, constante. «No tienes que aguantar el tiempo», dijo Leo sin mirarlo. «No conmigo». Aimar no respondió. Un nudo le cerraba la garganta. Los ojos le escocieron antes de que las lágrimas lo traicionaran. Ardientes rodaron por sus mejillas, derramando lo que llevaba semanas conteniendo. Bajo la mirada, los vaqueros empapados, el banco helado, el cuerpo temblando bajo la pena. Notó el roce de sus dedos, el calor cuando le estrechó entre sus brazos, la mano en la nuca, firme y reconfortante, como si pudiera sostenerlo para que pasara lo que pasase.
Cuando se separaron, Leo lo miró y Aimar, sin pensar, o quizá queriendo pensado varias veces, lo besó. Fue un beso torpe, breve, inseguro, cargado de miedo más que de deseo. Leo no se apartó, pero tampoco respondió. Se quedó quieto, con los ojos abiertos de par en par. Aimar sintió el estremecimiento en los dedos, el pánico subiéndole por la garganta. Se levantó de golpe, empujándolo sin querer. Corrió entre los árboles, ignorando la voz que lo llamaba. No miró atrás, solo quería huir de todo aquello, de sí mismo. ¿Cómo podía aceptarlo? No quería ver el rechazo en sus ojos, y lloró como llovía, sin poder detenerlo. Caminó durante horas, mojado, solo, sin poder volver al claro, ni al pueblo, ni a él. Días después, cuando subió al tren, juró no mirar atrás, pero no tuvo el valor de cumplirlo. Y allí estaba Leo, de pie bajo la tejabana, empapado, con los puños cerrados y los ojos clavados en él, exactamente igual que el primer día que lo vio. El vagón tembló al cruzar el último puente antes de la estación comarcal. Aimar alzó la vista. Conocía el paisaje de memoria, el río encajado entre las rocas, la curva que obligaba al tren a inclinarse, los arbustos vencidos por el agua de días atrás. Se había marchado corriendo, no solo aquel día en el claro del río. Llevaba huyendo desde mucho antes, de Leo, de sí mismo, de las miradas de los demás. Cerró los ojos y respiró. El aire olía a hierro oxidado y a tela mojada. El cuaderno seguía allí, cerrado, tan inútil como su empeño en mantenerse al margen todos esos años, en negarse. Lo abrió con cuidado, como si el papel pudiera romperse bajo sus dedos. Volvió a mirar la fecha y el nombre escrito arriba. Lo tachó. No podía escribirle, porque lo que había callado no era una verdad que pudiera ofrecerle, sino una que apenas se empezaba a aceptar. Se recostó en el asiento, dejó que la lluvia golpeara los cristales en su nombre. No fue Leo quien lo rechazó, no fue el pueblo, no fue la lluvia, fue él. Su miedo, su incapacidad para permitirse sentir sin derrumbarse, su necesidad de controlarlo todo, incluso el dolor. Había cargado con su abuelo, con los años que le robaron la juventud, con el silencio de Leo, con la rabia de marcharse, pero nunca se había permitido llorarse a sí mismo, ni entenderse, ni perdonarse, ni quererse. Y quizás, solo quizás, eso era lo que debía escribir. Abrió una nueva página. El bolígrafo resbaló un instante sobre el papel. Para Aimar. Y ahí se paró. No necesitaba más. El tren chirrió al frenar. Aimar se puso en pie antes de que se detuviera por completo. No llevaba maleta. Solo la mochila y el cuaderno, apretado entre los dedos. El abrigo colgaba de su brazo. La estación no había cambiado en esos 5 años. La pintura descascarillada, el cartel oxidado, los bancos azules desvaídos. Afuera la lluvia era fina, casi imperceptible. Mojaba sin hacer ruido. Salió del tren, taciturno. El andén estaba casi vacío. Inspiró hondo y un millar de recuerdos se agolparon en su garganta. Levantó la vista. El estómago le dio un vuelco. Bajo la marquesina, inmóvil y calado, una figura lo miraba. Reconoció los ojos oscuros, el gesto, el pelo revuelto. Leo seguía allí, seguía esperando. Aimar apretó el cuaderno contra el pecho. Dio un paso, luego otro, y se acercó sin apartar la mirada.